Gloria a Dios. Bien, nos corresponde en esta noche, con la ayuda del Señor, estudiar Romanos capítulo 1 del verso 18 al 32. Y si de colocarle algún tema sería la depravación del hombre. Vamos a mirar la manera como Pablo describe cómo el hombre se degradó en su moral, cómo se degradó en el pecado y en la maldad. Y lógicamente aquí vamos a encontrar la razón, porque todo efecto tiene una causa. Es decir, el hombre no se depravó simplemente porque quiso depravarse, sino porque hubo una causa. Y eso es lo que vamos, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo y respondiendo esa pregunta. Aquí vamos a encontrar varias cosas en este pasaje. La primera de ellas, hermanos, ya para entrar en el tema como tal, es la razón por la cual Dios presenta su evangelio. ¿Sí? Es decir, hace 8 días mirábamos el poder del evangelio y decíamos que el evangelio fue entregado por Dios para satisfacer la justicia de Dios a favor del hombre. Y decíamos que el problema que tiene el ser humano es que está bajo la ira de Dios por causa de su pecado. ¿Y quién podrá escapar de la ira de Dios? Y entonces decíamos que el único que puede salvarnos de la ira de Dios es Dios mismo. ¿Cómo lo hace Dios? A través de su evangelio, que es entonces la manera como Dios satisfizo su propia justicia a través de Jesucristo a favor del pecador. El verso 18 comienza entonces diciendo: porque la ira de Dios se revela, se va dando a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí podríamos decir algo, y es que el tema central del evangelio no es tanto el amor de Dios, sino la justicia de Dios, la ira de Dios, podríamos decirlo mejor de esa manera. Es decir, ¿por qué causa vino el evangelio? Porque el ser humano estaba bajo la ira de Dios, a causa del pecado, claro está. Estaba bajo condenación, pero estaba bajo la ira. ¿Y por qué la ira? Porque lógicamente la justicia de Dios estaba siendo vulnerada. Y como Dios es un Dios justo, entonces tiene que castigar la culpabilidad del hombre. Entonces bien podríamos decir, siempre se nos ha dicho que el tema central del evangelio es el amor de Dios. Pero viendo aquí lo que dice la escritura y lo que Pablo nos enseña, el tema central o inicial para que el evangelio viniera a favor de los hombres era la ira de Dios. Ese es el gran problema, hermano. Y cuando uno predica el evangelio, no puede de ninguna manera obviar esta realidad. Y es que al ser humano hay que llevarlo a esta realidad, a que se sienta culpable. El evangelio no está para ponerle pañito de agua tibia al pecador y decirle tranquilo, que Dios lo ama, que Dios tiene misericordia de usted. No, hay que confrontarlo con la realidad. Usted está bajo la ira de Dios, por lo tanto está bajo condenación. Pero hay una buena noticia. Ahí es donde aparece entonces la buena noticia del evangelio. El Señor satisfizo la justicia divina, pagó el precio por tu pecado, y hoy tiene usted la oportunidad de ser salvo y ser libre de la ira de Dios. Esa es la gran noticia, hermano. Entonces, lo primero que encontramos y podemos decir aquí es que la razón por la cual Dios presenta su evangelio, por un lado es la justicia de Dios, y por el otro lado la ira de Dios. ¿Sí? Son dos cosas muy similares. La justicia de Dios, porque lógicamente el Dios juez justo, su justicia reclama castigo para el pecador. Por otro lado, esa justicia necesitaba ser satisfecha. ¿Y quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso apaciguó entonces la ira de Dios, y por eso el pecador que acepta el evangelio
es justificado por la fe. Es hecho justo, es declarado justo ante el tribunal divino. Alabado sea el Señor. Porque la ira de Dios se revela, se va mostrando desde el cielo contra toda impiedad, contra todo lo malo, contra todo lo que no sea piadoso e injusticia de los hombres. Note, hermano, que el pecado es una injusticia. Así lo cataloga Pablo. Cualquier pecado es una injusticia. Pero hay algo aquí que añade Pablo, y es que la ira de Dios se revela con aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad, es decir, que restringen, que evitan que la verdad se proclame, que la verdad salga a la luz. Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto gente que se opone a la verdad, que obstaculiza que la verdad sea predicada, que la verdad sea proclamada. Y entonces eso lógicamente provoca la ira de Dios. Ahora, hermanos, como estamos hablando de la ira, pues la ira, permítame definírsela en cuanto a Dios, es una santa repulsión que Dios siente por el pecado. Vamos a repetir el término. Ira es una santa repulsión que Dios siente por el pecado. Creo que el término repulsión nos suena muy familiar. Lo entendemos. Hay cosas en la vida o situaciones que nos causan repulsión, no las podemos nosotros tolerar, no es de nuestro agrado. Sentimos rechazo frente a ciertas cosas. Pues eso es lo que pasa para con Dios. En su santidad y en su carácter santo, su ira se manifiesta en una santa repulsión contra el pecado. Alabado sea el Señor. Si lo contrario a la santidad, lógicamente, es el pecado, y si Dios es completamente santo, magnífico en santidad, pues es natural que Él sienta repulsión contra el pecado. No contra el pecador como tal, sino contra el pecado que el pecador hace. Porque, entre otras cosas, Dios ama al pecador. Eso es una realidad que no podemos negar, y eso está dentro del Evangelio. Precisamente después de la ira de Dios viene la demostración del amor de Dios, porque finalmente el Señor vino porque amó a la humanidad. ¿Sí? Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la manifestación, la demostración del amor de Dios para el pecador. Entonces, lo contrario a la santidad de Dios es el pecado. Y eso provoca entonces la ira, la santa repulsión que Dios siente contra el pecado. Bendito sea el Señor. Yo no sé, hermanos, si alcanzamos a imaginarnos esa realidad. Habrán cosas que a usted y a mí, hermanos, nos deben causar repulsión. O sea, nosotros, aunque somos pecadores, pero hay pecados que otros hacen que nos deben causar repulsión, ¿sí? que debemos rechazar de plano. No podemos nosotros aprobar toda conducta que el hombre quiera hoy adoptar, y vivimos en una sociedad depravada. Precisamente ese es el tema, la depravación del hombre. Y entonces lo que hoy quieren normalizar la sociedad, lo que hoy los líderes, la élite del mundo quieren normalizar, nos debe a nosotros, los justos, la iglesia del Señor, nos debe causar repulsión, debe haber rechazo, de alguna manera. Debemos levantar nuestra voz, debemos protestar en el buen sentido de la palabra contra lo malo que hace la gente. No podemos aplaudir todo lo que la gente hace, ni siquiera llámese quien se llame, sea líder o no sea líder, sea apóstol o no lo sea, sea político o no lo sea, pero quien quiera que sea, que lo haga, que tenga una conducta inmoral, indecorosa, pues no puede ganarse el aplauso y la aprobación nuestra. Entonces, en eso manifestamos también
nuestra ira. Porque si somos santos, pues lógicamente debe causarnos cierta ira la conducta de los malvados. Esa es apenas normal. Y yo creo que en eso medimos nuestro grado de santidad, de integridad. Alabado sea el Señor. Porque si yo como cristiano que profeso ser íntegro, que profeso ser santo, no me causa molestia lo que los malvados hacen, pues yo debo revisar mis convicciones. Mucho menos aplaudir o quedarme en silencio, porque es que el silencio es cómplice. No, yo tengo que protestar en la medida que lo puede hacer contra lo malo y perverso que muchos hombres hacen. Y lo peor de todo, hermano, es que en medio de la iglesia a veces ocurren cosas terribles, hermano, de las que lógicamente ni usted ni yo podemos ser cómplices. Eso es lo primero que encontramos aquí, la razón por la cual Dios presenta su evangelio, la justicia de Dios y la revelación de la ira de Dios. Lo segundo, Dios se ha revelado al hombre a través de la creación, por lo tanto el hombre es inexcusable. Es decir, hermano, que el hombre se depravó, como ya lo vamos a mirar luego, se degradó, pero el hombre no tenía ninguna excusa para hacerlo. El hombre es inexcusable. Desde el 19 al 22, hermano, no le cuidado lo que dice Pablo. El hombre es inexcusable, no tiene excusa. El hombre se rebeló contra Dios porque quiso rebelarse. El hombre se degradó porque quiso hacerlo, no porque, vamos a decir, de manera espontánea apareció entonces el pecado y el hombre se dejó llevar. No, el hombre es culpable. El hombre no tiene excusa. Verso 19 en adelante dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no vemos de Dios, su eterno poder y deidad, en otra versión dice divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, óigalo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dese cuenta que el hombre no es inocente. El hombre es culpable con todos los cargos que esto merece. Porque Dios se reveló al hombre y le mostró todo su, vamos a decir, todo su poder, toda su gloria. ¿Y cómo lo hizo? Pablo dice a través de la creación. Y aquí pues no nos podemos detener mucho en los detalles, pero todo lo que usted y yo vemos con respecto a la creación del universo, del mundo, del mismo ser humano, si nosotros nos hacemos ese ejercicio de inspeccionarnos a nosotros, Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo algo extraordinario. El cerebro del ser humano, o sea, dicen los expertos, no se puede comparar ni siquiera con la computadora más potente que exista en este momento. El cerebro es mucho más potente que esa computadora potente que existe hoy. Los ojos, la retina de los ojos, el poder ver todos los colores no lo compara con las cámaras de video y de fotográficas más potentes que existen. Eso dicen los expertos, los que se han dado a la tarea de estudiar el cuerpo humano, lo perfecto que es el cuerpo humano. ¿Y quién lo creó, hermanos? Nuestro Dios. El universo es perfecto, es maravilloso, es extraordinario. Por donde usted quiera ver, usted ve a Dios plasmado en el universo. Porque aunque el hombre haya querido negar que el universo sea producto de la creación divina y que surgió por otras razones,
Se queda corto el ser humano en responder a la pregunta, entonces, ¿quién hizo el universo? Porque el universo clama a voz en cuello que el universo fue creado por una mente inteligente que se llama Dios. Todo, hermano, todo es una belleza, todo está, digamos que divinamente controlado por esa mente maravillosa de Dios, por el poder y la soberanía de Dios. Todo funciona perfectamente. En fin, hermano, aquí podríamos dar una cátedra de lo que es la creación como tal, los detalles, y nos quedamos abismados. Pero todo eso habla de la manera como Dios se le reveló al hombre, se dio a conocer. Es decir, que la razón por la cual, escúcheme bien, la razón por la cual el hombre comenzó a degradarse, tiene dos razones aquí. Una, en el verso 21. Yo quiero que nos detengamos ahí unos momenticos, hermano. Pues habiendo conocido a Dios, el hombre sabe por naturaleza propia, por intuición propia, que la creación es producto de la creación divina. Eso es incuestionable. Pero el problema fue que el hombre, en primer lugar, no glorificó a Dios como Dios. Es decir, no quiso darle la gloria a Dios y comenzó a buscar pretextos, comenzó a buscar argumentos, comenzó a buscar tal vez razones externas para sacar a Dios del escenario. Y ese fue el comienzo de la depravación del hombre. No le glorificaron como a Dios. Si algo Dios reclama es que le glorifiquemos. Si algo Dios, hermano, exige para sí es que le demos gloria a Él. Si algo Dios detesta del ser humano es que se robe la gloria que le pertenece a Dios. ¿Por qué cree que el diablo es diablo, hermano? Porque un día quiso robarle la gloria a Dios. Un día quiso parecerse a Dios en su gloria. Y se equiparó a la gloria que Dios tiene. Y por eso fue expulsado del cielo. Porque Dios, si algo, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, en este caso, hermano, el ser humano de manera deliberada no glorificó a Dios como Dios. Aleluya. Y en segundo lugar, ni le dieron gracias. ¿Qué sucede cuando usted y yo damos gracias? ¿Qué estamos haciendo de manera natural cuando usted agradece algo? Usted está reconociendo un favor, está reconociendo un bien, está reconociendo, bueno, qué sé yo, hermanos, algo que lo ha bendecido a usted en algún momento. Pues en este caso, hermano, todo lo que usted y yo tenemos, se lo debemos a Dios. Todo. La vida, la salud, lo material que podamos tener, todo se lo debemos a Dios. Por lo tanto, vivimos agradecidos. Pero el ser humano comenzó entonces, de manera deliberada, a volverse ingrato para con Dios. Y a pensar que todo lo conseguido, todo lo alcanzado era producto de su propia voluntad, de su propia sabiduría, de su propia inteligencia humana. Y sacaron a Dios del escenario. Entonces, hermano, de ahí comenzó la depravación del hombre. Pero si usted quiere, si alguna vez le hacen la pregunta, venga, ¿por qué el hombre comenzó a degenerarse? ¿Por qué el hombre comenzó a depravarse? Sencillo, aquí está la respuesta bíblica. Uno, porque no glorificaron a Dios. Dos, porque no le dieron gracias, no reconocieron que Dios es el que tiene el control de todo. Él es el dueño de todo y todo lo que recibimos, lo recibimos de parte de Él. Si hay algo, hermano, que el hombre, por más que quiera rebelarse y, bueno, envalentonarse contra Dios, jamás podrá negar que Dios hace salir su sol sobre lo bueno y lo malo. Que Dios nos regala el oxígeno todos los días. Si el Señor en algún día, de manera
autónoma nos quitara 10 minutos el oxígeno, todos nos moriríamos. Todos. Pero Dios, que es el dueño del mundo, del universo, pues nos regala el oxígeno todos los días. ¿Qué tal que nos tocara comprar el oxígeno, hermano? ¿Cuánto vale una bala de oxígeno para aquellos que sufren de los pulmones? Eso vale un montón de plata. Alabado sea el Señor, y el Señor nos lo da gratis. Entonces, por más que el hombre se quiera revelar, jamás podrá hacerlo cabalmente, porque al menos en cuanto a esto y otras cosas más, no podrá negar que Dios es el que nos da todo lo que usted y yo necesitamos para vivir y para existir en esta tierra. Alabado sea el Señor. ¿Qué pasó de ahí, hermano? El hecho de no glorificar a Dios, de no darle gracias, hizo que el hombre se envaneciera, se convirtiera en una persona, en una especie orgullosa y soberbia, vanidosa, y comenzara a darle importancia a sus propios razonamientos y no a la verdad revelada por Dios a través de su creación. Alabado sea el Señor. Porque volvemos a lo mismo, hermano. Dios se le reveló al hombre a través de la creación. Por eso el hombre es inexcusable. Y está hablando en términos general. Todavía no existía la Biblia escrita, el Evangelio escrito. Pero ya había revelación de Dios. Dios siempre se ha dado a conocer. Por eso los que murieron sin ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una manera como Dios se les reveló. A los indígenas de la selva, aunque ellos tal vez no entiendan nuestro lenguaje y tal vez en algunos casos no tengan la Biblia en sus manos, Dios tendrá su manera de cómo juzgarlos a ellos también. Porque Dios se les ha revelado en alguna forma. Se les ha revelado. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Después de que no quisieron glorificar a Dios ni ser agradecidos, se envanecieron. Se volvieron vanidosos, orgullosos, soberbios. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio es tonto, su tonto corazón fue entenebrecido. ¿Entiende usted ese término, hermano? Entenebrecido. Tinieblas, oscuro, es como si aquí se nos fuera la luz. No vemos nada. Entonces miren lo que ocurre. Se envanecieron en su razonamiento, es decir, su manera de razonar, de ver las cosas, está acompañado de orgullo, de soberbia, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, oscuro. Nada de luz allí, nada de verdad. Todo mentira, todo falsedad, todo maldad. Esa fue la consecuencia de haber sacado a Dios del escenario. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que le ocurre al ser humano cuando se aleja de Dios. Cuando el ser humano cree tener la razón por encima de lo que ya Dios ha establecido, se vuelve necio, se vuelve un tonto, se vuelve esclavo de sus propios pensamientos. Y eso lo lleva a comportarse de la peor manera. Y como estamos en una sociedad, hermano, donde todo se está normalizando, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, donde esas conductas depravadas que ya vamos a ir mirando más adelantico, hoy es normal para muchos, para algún sector de la sociedad ya es normal. Y no se ve con buenos ojos quienes pensamos diferente. Pero esa es la consecuencia, hermano. Entonces Dios se ha revelado al hombre a través de la creación. Por lo tanto, el hombre es inexcusable. Nadie va a poder presentarse ante el trono de Dios y decirle: Señor, yo soy inocente porque yo no sabía que eso era malo. Yo no sabía que determinada cosa era pecado, era maldad. No, el hombre es inexcusable. Porque al revelarse Dios a través de la creación, le está mostrando su justicia, su amor, su misericordia. Le está mostrando los principios éticos, cómo funcionan las cosas con el bien. Porque Dios se revela
cual Él es, y Él es santo, Él es bondadoso, Él es bien, Él es bueno, éticamente perfecto. Alabado sea el Señor. Entonces el hombre no tiene excusa. Nadie va a poder decir, Señor, yo no sabía eso. El Señor le va a decir, venga. A quienes murieron sin ley le va a decir, venga, la creación, todo lo que yo hice, mis manifestaciones estaban ahí a flor de boca y ustedes no quisieron creer. Los que estamos en esta dispensación de la gracia, hemos tenido la Biblia en nuestras manos. Este tiempo hay un montón, una gama de predicadores por todos lados predicando y proclamando el Evangelio, así que el hombre no tiene excusa. El hombre no puede creer que va a salir impune de la justicia de Dios. No, el hombre es culpable. Y por cuanto es culpable, está bajo la ira de Dios. Pero volvemos a decir lo mismo, hermano, ahí está la buena noticia. El Señor vino para salvarnos de la ira de Dios. Aleluya. Y ofrecernos la justicia divina a nuestro favor. ¿Está claro hasta ahí, hermano? Entonces, mire lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo nos está dando prácticamente la causa por la cual el hombre comenzó a depravarse, a degenerarse. Y es que en la medida que el hombre se aleje de Dios, pues más corrupto se va a volver. Porque cada vez se alejan más de esas líneas éticas y de esos principios sagrados y santos. Y entonces entre más lejos vive de Dios, pues más depravado se vuelve. Y claro, hermano, la otra realidad que no podemos esconder hablando de estas cosas es que el que se aleja de Dios, pues se vuelve preso del diablo. Y el diablo, mi hermano querido, es todo lo contrario a Dios. Si Dios es santo, el diablo es todo lo contrario. Si Dios es justo, el diablo es todo lo contrario. Si Dios es bondadoso, el diablo es todo lo contrario. Entonces, ¿qué se puede esperar de bueno del diablo? Nada. Por eso creo que la peor desgracia que tiene el ser humano y ha tenido el ser humano desde siempre es alejarse de Dios, es no querer glorificar a Dios, es no querer agradecer a Dios y reconocer que Dios es el creador y el soberano de todos los reyes de la tierra. Alabado sea el Señor. En tercer lugar, hermano, aquí comienza entonces esa escala descendente en la vida moral del ser humano. El hombre cae en la idolatría. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo quiero que tenga en cuenta la palabra cambiar y cambiar. Cuando usted cambia algo, ¿por qué lo cambia? ¿Por qué cambia algo? Porque ya no le sirve, porque ya es obsoleto, porque por lo que lo va a cambiar a usted le parece que es mejor y lo desplaza. Entonces note hermano el sentido de esta palabra. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen corruptible. Y aquí entra la idolatría. La idolatría en todo el sentido de la palabra, hermano, de una manera genérica. Porque la idolatría no es solamente la idolatría de los muñecos, de las imágenes. No, la idolatría es todo aquello que desplace a Dios de su vida. Llámese como se llame, sea lo que sea. Alabado sea el Señor. Eso es idolatría. Entonces el hombre dejó de adorar a Dios y comenzó a adorar al hombre mismo. Comenzó a adorar las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles. Y usted ve, hermano, vamos a decir, en las grandes civilizaciones, cómo los seres humanos se han degradado en esto, cómo
cómo adoraron al sol, cómo adoraron la luna, cómo adoran las estrellas. En las mitologías, para cada situación hay un Dios, que el Dios de las tormentas, que el Dios de las cosechas, que el Dios del sol, que la diosa luna, que el Dios del amor, en fin, etcétera. Para todo hay un Dios. Y lógicamente eso es el punto inicial de la degradación. Porque si algo, óigame, si algo Dios detesta con mayor repulsión, es precisamente la idolatría. Porque esto es un pecado directamente contra el carácter santo de Dios. Cuando alguien se vuelve idólatra, es que está sacando a Dios de la ecuación de su vida. Es que no le está dando la importancia a Dios que Él merece en su vida. Le está diciendo a mí, Dios, a mí no me interesa, no te quiero en mi vida. Es como decirle, no existes para mí. Me parece más importante X o Y. Eso es idolatría. Y vuelvo y digo, esto es un pecado que atenta directamente contra el carácter santo de Dios. Por lo tanto, tiene sus crudas consecuencias. Alabado sea el Señor. Entonces, para no ahondar tanto en esto, porque pues esto es un tema conocido, pero punto de partida de la degradación del hombre es la idolatría. Y si usted se da cuenta, mis hermanos, los países más miserables de la tierra son los países que han desplazado a Dios. Los países que han entronado a otros dioses, que practican la idolatría de los muñecos. Mire, por lo menos en México se practica el culto a la Santa Muerte, adoran a la muerte, hermano. Y eso, vamos a decir, eso es cultural allí. Y Santa Muerte, a mí la muerte no me parece santa, hermano. De hecho, que la muerte es consecuencia del pecado, pues ¿qué santa va a tener? Pero para esta gente es santa, y le tienen todo un culto, y eso es cultural, y bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los países más pobres del mundo son idólatras, son paganos. Le han dejado entrar la brujería, la hechicería, los demonios, adoran a los demonios antes que a Dios mismo. Bendito sea el Señor. Entonces sí hay consecuencias. Mira, hermano, nosotros vivimos en un país rico, en riquezas naturales, hídricas. Tenemos selva, tenemos, bueno, qué sé yo, hermano, todos los que han conocido a Colombia desde el punto de vista científico dicen que Colombia es un país sumamente rico. Sin embargo, hermano, en este país hay más de 20 millones de colombianos viviendo en la miseria, viviendo en la pobreza. ¿Por qué? Porque este es un país idólatra también. Este es un país pagano. Este es un país que ha sacado a Dios de la ecuación también. Y que no quiere, en términos generales, reconocer a Dios y dejar que Dios entonces intervenga a favor de nuestro país. Alabado sea el Señor. Entonces, lo tercero que encontramos, digamos que la cuota inicial de la depravación comienza con la idolatría. Cuando el hombre desplaza a Dios, perdió su voluntad. Se entregó en manos del pecado y del gestor del pecado, que es el diablo. Alabado sea el Señor. 4. Vamos a mirar aquí otro escalón más hacia abajo, descendente. El hombre cae en la inmoralidad sexual. Verso 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Después de que se entregaron a la idolatría, dice que Dios los entregó. ¿Y a qué le suena ese entregar, hermano? Cuando usted entrega a alguien,
¿sí? O cuando usted entrega algo, lo deja. Pierde usted, es decir, renuncia usted a tener posesión de eso que está entregando. Pues la idea aquí es que Dios, siendo el Señor, el dueño de todas las cosas, aún del ser humano, debido a que el hombre cayó en la idolatría y comenzó a depravarse, los entregó, los dejó a su libre albedrío, a su propia voluntad. Y permítame decir algo que escuché que me llamó la atención, hermano. Yo creo que el peor castigo, dijo alguien por ahí, el peor castigo que Dios le puede dar al ser humano es dejarlo hacer su propia voluntad. Es dejarlo a sus propias expensas, a que haga lo que se le dé la gana hacer. Ese es el peor castigo, hermano. Más que cualquier otra cosa. Pero el peor castigo es que Dios deje al ser humano hacer lo que se le dé su regalada gana, hermano. Su voluntad. Porque el hombre no tiene fondo, el hombre no tiene límite. El hombre en su naturaleza no tiene escrúpulos. Y entonces, y usted ve que el hombre cada vez se hunde más y se hunde más. Y en este mundo de la inmoralidad sexual, hermano, esto parece no tener fondo. Esto no parece tener piso. Hoy quieren normalizar un montón de cosas, un montón de comportamientos inmorales, y lo quieren hacer ver normal, cuando por naturaleza, por principio, por ética, sabemos que eso está mal. Entonces, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La concupiscencia habla de la maldad natural del ser humano. Entonces lo entregó a su propia concupiscencia, a su propia maldad. A usted no me quiere tener en cuenta, entonces lo dejo. Haga lo que quiera. Ahí está manifestada la ira de Dios, hermano. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Sí se da cuenta, hermano? Porque lo que ha hecho esta revolución sexual es cambiar los conceptos morales y éticos que existen precisamente para salvaguardar los principios morales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta sociedad? Traspasar esos linderos, dando cierta justificación, aduciendo que ese es el libre desarrollo de la personalidad y que la persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera y que puede definirse como quiera. Y no, hermano, porque ya estamos definidos. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Y el pecado es pecado. El adulterio es adulterio, la fornicación es fornicación, la homosexualidad es homosexualidad, el lesbianismo es lesbianismo, en fin, la pedofilia es pedofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hombre, hermano, cada vez va ensanchando o alejándose más bien de los límites morales y éticos. Entonces, miren las consecuencias. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. Si algo le duele a esta gente es que le digamos la verdad. Por eso este tipo de mensajes no gustan, este tipo de mensajes es repulsivo al oído de esta gente, porque no quieren aceptar que están equivocados, que se han alejado de Dios, que eso es consecuencia de haber sacado a Dios de la ecuación en sus vidas. Maravilloso el Señor. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, lógico, porque lo contrario a la verdad es la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí se da cuenta que esa es la razón, hermano? La idolatría. El cual es bendito por los siglos, amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Yo pregunto, ¿qué es algo vergonzoso, hermano? Cuando el ser humano por naturaleza siente vergüenza, ¿por qué siente vergüenza? Porque sabe que lo que está haciendo no está bien hecho, está fuera de lo ético, de lo moral, de lo justo, de lo correcto. Dice, por eso los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra naturaleza.
Aquí está el lesbianismo plasmado. Cambiaron el uso natural, ¿sí? El uso correcto, lo que es natural, lo que Dios diseñó, por el que es contra naturaleza, lo contrario. Verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Ahí está, hermano. ¿Qué es lo natural? Un hombre y una mujer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y se lo está diciendo a una sociedad en Roma depravada, moralmente hablando, sexualmente hablando, acostumbrado a todo este tipo de comportamiento. Y es como si Pablo les estuviera diciendo: venga, es con ustedes que estoy hablando. No es con nadie más, es con ustedes los que están en Roma. Porque Roma era la capital del mundo. Claro, allí pues, era una concentración de gente de todas partes del mundo con este estilo de vida depravado y degradado. Entonces, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Me llama la atención esto que Pablo hace, la claridad, como para ver si de pronto alguien ponía en cuestión lo que Pablo estaba diciendo. No, es que mire, lo natural es un hombre y una mujer. Y vuelvo y digo, por eso este tipo de mensajes no gustan y son censurados por las redes sociales. Y bueno, puede que Facebook censure este tipo de mensajes, o YouTube, o qué sé yo, cualquier red social. Pero es que no podemos dejar de decir lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Porque mal haríamos nosotros, hermano, en callar, en amilanarnos, en dejarnos amordazar simplemente porque son los derechos de ellos y nos tratan de homofóbicos. No, Señor. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es decir la verdad conforme a lo que la Biblia nos enseña, y otra cosa es lo que la gente quiera creer al respecto. Entonces, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxidia. Oiga, hermano, en su laxidia. La laxidia es, vamos a decir, es como, a ver, permítame explicarlo, hermano. Es como esa bajeza en esos instintos sexuales. Es decir, es pasar los límites de una conducta moralmente ética y correcta. Laxidia, es decir, un desenfreno en lo sexual. Entonces se encendieron en su laxidia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Claro, hermano. O sea, todo esto trae consigo consecuencias, digamos, hermano, personales, familiares, sociales, enfermedades. El SIDA es una enfermedad que dicen los que dicen saber, pues es producida y de alguna manera es consecuencia de la homosexualidad. En sus inicios, la mayor parte contagiada por este virus eran los que tenían esa conducta homosexual. Hoy ya de pronto se ha generalizado un poco, ya debido a que alguien se puede contagiar por otras razones, no por vía sexual, sino por sangre contaminada, en fin, etcétera. Bueno, por otras razones, hermano. Entonces ya está muy generalizado el tema del SIDA hoy. Pero Pablo está diciendo, venga, ustedes que se comportan de esa manera, no vayan a pensar que van a salir impunes de eso. Ustedes van a recibir en sus propios cuerpos la retribución de su conducta. Y eso pasa, hermano. ¿Sabe por qué en el día de hoy, en el caso de las mujeres, una de las causas de mortalidad en las mujeres jóvenes es cáncer en el útero?
Y la razón más obvia es que las mujeres comienzan su actividad sexual a temprana edad y se prostituyen, se vuelven promiscuas, y eso lógicamente pues atenta contra su integridad física y adquieren esa enfermedad. En el caso de los hombres también, hermano, cáncer en la próstata, dicen los que dicen saber, una de las causas es precisamente que debido a la promiscuidad sexual también. Por eso la preocupación de un hombre después de los 40, cuando llega a los 50, peor todavía, porque existe ese temor de que se pueda adquirir el cáncer en la próstata. Entonces, hermano, no hay nada incorrecto que el hombre haga, de lo cual salga impune, salga libre. Porque todo pecado trae sus propias consecuencias. Entonces ahí está, hermano, otro escalón en la degradación del hombre. Y me llama la atención que él hace como, digamos que esa diferencia entre la idolatría, o sea, puntualmente esos dos escalones, la idolatría y la degradación sexual o la inmoralidad sexual. Porque es que eso es como lo más, digamos, lo más generalizado en la sociedad de hoy. Y la sociedad en la que hoy vivimos no está lejos de parecerse a la sociedad a la que Pablo le estaba escribiendo. Eso es lo que hoy estamos viendo. Y por eso vuelvo y digo, hermano, ya para pasar al último punto, hoy se está normalizando ese comportamiento. Y hoy existe una agenda por la ONU, por todas esas élites del mundo, por imponer la agenda en los países subdesarrollados y pretender que la gente piense de esa manera, y por eso el afán de imponer esa ideología de género, de que el niño a los 7 años ya como que tiene conciencia de decidir si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Ya los derechos de esa sociedad LGTBI cada vez ganan más espacio, más espacio, más espacio. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer que veamos normalmente ese comportamiento. Y nos quieren someter a los derechos de esas minorías. A que pensemos igual que ellos y que les aplaudamos y les aprobemos. No van a conseguirlo, hermano. No van a conseguirlo. Porque es que la verdad con la mentira no hay comunión entre ellas. Lo que es éticamente correcto es correcto y lo que es éticamente incorrecto es incorrecto. No hay manera de acercar a esos dos polos supuestos. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque estamos de verdad viviendo tiempos muy, pero muy difíciles en ese orden de ideas. Yo creería, hermano, que en eso estaba pensando el Señor cuando exclamó y dijo, ay de las que críen en aquellos días. Porque si algo se está colocando difícil hoy, es la crianza de los hijos. Porque como un padre de familia puede educar a su hijo moralmente hablando correctamente cuando en la escuela le están vendiendo esas perversas ideologías. Entonces eso es una lucha allí, hermano, terrible contra esta realidad social en la que estamos viviendo. Por eso, hermano, la responsabilidad de ser padres hoy es una responsabilidad que se tiene que tomar con mucha, valga la redundancia, con mucha responsabilidad. Bien, por último, Pablo presenta una lista de cómo el hombre se ha degenerado, se ha depravado completamente, no solamente en la idolatría, no solamente en lo sexual, sino en muchas otras áreas de la conducta del ser humano. Y da una lista de 23 cosas, de 23 pecados. Ya lo vamos a ver rápidamente. Entonces, la degradación moral y ética del hombre, ¿sí? Del verso 28 al 32. Entonces dice, y como ellos no aprobaron
Es decir, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Es decir, hermano, mire, aquí Pablo está diciendo, venga, al ser humano no fue presionado a que no quiera tener en cuenta a Dios. Nadie lo empujó a que ignorara a Dios, no. Ellos de su propia voluntad lo decidieron. Esto fue decisión propia del ser humano. Entonces, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque es que a Dios hay que tenerlo en cuenta. El ser humano no puede pretender que le vaya bien todo el sentido de la palabra si no tiene en cuenta a Dios. Pero estoy hablando ya de la conducta del ser humano. Pueda que humanamente le vaya bien, pero a la final del día, el día que tenga que darle cuenta a Dios, le va a ir peor. La suerte de ese individuo será peor. La diferencia en el caso nuestro, aunque tal vez no consigamos muchas cosas aquí en la tierra, es que nuestro destino está asegurado. Día que el Señor venga por nosotros, nos colocaremos frente al trono de Dios con nuestra frente limpia, con nuestra conciencia tranquila que hicimos las cosas correctamente. Y nuestro destino eterno estará asegurado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Si se da cuenta, más los entregó otra vez, los dejó a su libre voluntad para hacer cosas que no convienen. Ahora yo le pregunto, hermano, una cosa antes de entrar a mirar así rápidamente este listado de cosas. Cuando alguien hace algo indebido, ¿usted cree que sabe lo que está haciendo? Por poner un ejemplo, alguien como este muchacho que se volvió viral la noticia terrible, cómo secuestró a esta niña, abusó de ella sexualmente y luego la descuartizó y la botó por ahí en una bolsa negra. La pregunta es, ¿esa persona sabía lo que estaba haciendo? ¿Usted qué cree, hermano? Definitivamente, hermano. Mire lo que dice Pablo, el Señor los entregó a una mente reprobada, es decir, enferma, una mente para hacer cosas que no convienen. La gente sabe que lo que van a hacer está mal, pero debido a su extravío, debido a que no tuvieron en cuenta a Dios, a que se han alejado de Dios, entonces Dios ha derramado su castigo y es dejarlos hacer lo que se les dé la gana. Entonces la gente sí sabe lo que está haciendo. El violador de niños sabe que eso es malo, que es perverso, y que algún día la justicia, no divina, porque pues esa nunca falla, pero que algún día la justicia humana también viene sobre él. Y pobre individuo, hermano, pobre digo en el sentido de que va a terminar su vida prácticamente en una cárcel, a menos de que este gobierno que tenemos quiere cambiar las penas y reducirla a la mitad para estos comportamientos, porque le parece que eso no es gravísimo. Sinvergüenza, hermano, degenerado. A los violadores y a todos estos sinvergüenza y depravados les quieren rebajar la pena a la mitad. Ya 40 años es mucho para un sinvergüenza de estos, hermano. Esa es la mentalidad, hermano, de nuestros líderes y gobernantes. Verso 29 dice, estando atestados de toda injusticia. Número 1, injusticia, fornicación. La fornicación, téngase en cuenta que es todo pecado sexual, todo. Solamente el pecado entre solteros, sino todo lo que involucra pecado sexualmente hablando. Perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores,
detractores, traicioneros, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y escuche cómo termina Pablo, hermano. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, hermano, que este tipo de gente sabe que lo que están haciendo merece el juicio de Dios. Saben que la justicia de Dios va a venir sobre ellos. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no está hablando meramente de la muerte física, está hablando de la muerte eterna. Y déjeme decirle, hermano, que le va a sonar un poco raro, pero yo en lo particular, en lo personal, y eso es bíblico, si algún día se propusiera en este país la pena de muerte para determinados comportamientos, como este caso en particular, que violen los niños, en fin, etcétera, etcétera, y otros comportamientos, si propusieran la pena de muerte para ellos, yo daría mi voto por eso, ¿no? Y no estoy siendo descabellado porque eso es bíblico. En la ley de Moisés, la manera como quitaban ese terrible pecado, si lo hubiera, era matando al que hacía ese pecado. Un violador lo mataba. A alguien que lo encontraran por ahí violando niños o teniendo sexo con las bestias, porque es que todo eso existe, lo mataban. El adúltero lo mataban, etcétera, hermano. Entonces, no es nada descabellado, pero es la única manera de sembrar miedo y terror frente a la justicia. Porque si existe, digamos que el castigo de esa manera, el que lo vaya a hacer sabe lo que le puede correr bruscamente y un poco grotescamente, sabe lo que le corre pierna arriba, ¿no? ¿Sí? Sabe lo que se le viene. Entonces lo va a pensar una y mil veces. Pero mire lo que termina diciendo Pablo: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen o aprueban, ese es el sinónimo aquí, o aprueban con los que la practican, o se complacen con los que la practican, o aprueban quienes practican tales cosas. Usted no ha conocido gente que tal vez no hace eso, pero aprueba que los otros lo hagan. Y aquí están metidos los padres de la patria, los que gestan leyes y normas, que pueda que no hagan ese tipo de comportamiento, pero aprueban que los otros lo hagan. Y aquí está toda, hermano, esa propaganda para que la gente se corrompa más, para que la gente se hunda más. Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente: quienes, digamos, que impulsan determinados comportamientos, por decir algo, hermano, el que impulsa la trata de personas, la prostitución de niñas, ¿sí? Eso se llama trata de personas. Quienes impulsan eso, no es que ellos sean depravados, sino que ven en esa práctica un negocio bien lucrativo. Los que patrocinan el narcotráfico, no es que ellos sean unos viciosos, no. De hecho, hermanos, no lo son. En su gran mayoría no lo son. Los grandes capos, por lo menos aquí en Colombia, el gran capo que tuvimos no era un drogadicto, hermano, y nunca fumó esa porquería. Sin embargo, vio en eso un negocio súper lucrativo
y lo patrocinó y lo engrosó. Alabado sea el Señor. Quienes inventaron esta tecnología, las redes sociales, los celulares. Mire, yo estaba escuchando a alguien decir que los promotores de todo esto, de los grandes celulares y las redes sociales, están enviando a sus hijos a estudiar a colegios donde no hay tecnología, donde no tienen acceso a las redes sociales, al Facebook, ni a la internet, ni nada de esas cosas, porque ellos saben lo malo y lo perverso que es esa herramienta. Pero eso no los absuelve de que están haciendo algo malo. Son tan culpables como quienes lo hacen. Entonces, es tan culpable el que lo hace como tan culpable el que se complace y aplaude lo que los demás hacen. Mis hermanos, estamos en una sociedad corrupta, depravada, degenerada, que no tiene remedio, y la única esperanza que tiene es abrazar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, de alguna forma, eso nos impulsa a seguir predicando esta verdad, aunque muchos no quieran escucharla. Pero es la única, el único salvavidas que tiene esta sociedad, se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a darle gracias.